Esta mesa aporta otra visión, otro ángulo. Se trata de inteligencia artificial y propiedad intelectual. Nos acompaña Daniel Fernández, editor de DASA, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, batallador infatigable por los derechos de autor y el copyright, el último frente como presidente de CEDRO. Y estará en conversación con Iván García del Blanco. Él es abogado de formación, especializado en gestión cultural y miembro del Parlamento Europeo. El exponente de la opinión sobre la ley de datos y coponente del informe de iniciativa sobre mundos virtuales, además de haber elaborado informes vinculados a la cuestión que nos ocupa como aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y tecnologías afines. Daniel, todo vuestro. Gracias, Toni. Bueno, intentaremos, nos han repetido, ayer nos lo dijo Arsoga y hoy por la mañana nos han repetido que lo importante son las preguntas, pero me temo, Iván, que hoy deberíamos intentar dar algún principio de respuesta, o al menos tener claras algunas de las preguntas. Bueno, primero le haremos la pelota, pero diremos la verdad. Iván se ha convertido no solo en nuestro hombre en Bruselas, sino que le tenemos que agradecer que haya abandonado Bruselas esta mañana, se vuelva esta tarde y esté en persona con nosotros y no a través de la pantalla. Digo que es nuestro hombre en Bruselas porque cuando ahora hablas con cualquier europarlamentario, todos te dicen no, la persona que está llevando el tema de la inteligencia artificial y que se ocupa y es el interlocutor, y suerte lo tenemos de él, es Iván García del Blanco. Y es así, y además forma parte, ahora nos lo explicará, supongo, de uno de los proyectos de la presidencia española de la Unión Europea, de la presidencia por turno. Intentemos hacer el mapa rápidamente, si te parece. Hay una directiva de mercado único digital, año 2019, que como pasa con la mayoría de las leyes europeas ya tiene un agujero importante que es la minería de datos, el data mining, y que además, como suele pasar en el redactado de leyes europeas, ya sé que vamos a hablar de cosas un poco aburridas, pero que son fundamentales. Como ayer Patricia citaba a Borges, Borges también funciona para decir que solo la poesía, tal vez la música, pero desde luego las leyes configuran de verdad la civilización, o sea que todo ese aparato de leyes es fundamental. Bien, decía, siempre hay una cierta ambigüedad en la redacción de las directivas, con esa cosa complicada entre Comisión, Parlamento, Consejo, esa complicada gestión de la Unión Europea. Pero la minería de datos, por ejemplo, lo digo de memoria, dice que siempre que se utilice para fines científicos o fines de educación, de alta educación, si no recuerdo mal, la minería de datos se debe permitir. Y eso afecta de lleno a un mundo nuevo, que es la inteligencia artificial generativa, que en realidad, como ahora nos explicaba Gagnet, es sobre todo una máquina de ingeniería, no es esa fantasía nuestra de un ser pensante y con conciencia, eso efectivamente no es. Pero claro, la directiva, y sería la primera pregunta, Iván, la directiva no estaba pensado para eso. Ahora tenemos un borrador de reglamento que la Unión Europea ha elaborado y en el que tú también has participado, pero ¿dónde estamos? ¿Estamos en el trílogo o trilogo, como lo quieras, donde quieras poner el acento? ¿En qué momento está todo esto? El otro día me corrigió una traductora española y me dijo diálogo tripartito, que creo que es más correcto, por lo visto. Mira, está bien. Pues yo utilicé trílogo. Bien, en primer lugar, muy buenos días a todos y todas. Molt bon día a todos y todas. Es un placer de verdad estar aquí y vamos, no dudaría 10 segundos en venir y hacer lo que tuviera que hacer para tener esta conversación contigo y, por supuesto, también ver tantas caras amigas y conocidas entre el público. En cualquier caso, un tema que no solo estoy trabajando, sino que me apasiona, y me apasiona desde el primer minuto también que posee la mirada sobre lo que tiene que ver en la civilidad o introducir civilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial o el desarrollo de la regulación de la tecnología. Para hacer una semblanza de dónde estamos, necesitaríamos probablemente más de una mañana. Pero bueno, en cualquier caso, en este mismo momento estamos negociando ya en ese trílogo, en ese diálogo tripartito, la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que es un reglamento. Ya se han producido dos reuniones, dos trílogos. Es probable, se prevé que haya otro par de reuniones al menos, además de un montón de reuniones técnicas, porque esto tiene su complejidad, evidentemente. Se está negociando.
negociando además con la presidencia española, es decir, estamos negociando con la representación permanente española en Bruselas, y yo creo que llegaremos definitivamente a un buen puerto en cuanto a que habrá un acuerdo definitivo, aunque hay muchas cosas que no se van a arreglar con la aprobación de un reglamento de inteligencia artificial. Es una norma que fundamentalmente lo que intenta es marcar una serie de principios en cuanto a cuál debe ser el desarrollo, a guiar el desarrollo y sobre todo establece ciertas precauciones. En cuanto a lo que suponemos, y digo suponemos porque hay cosas que todavía no podemos anticipar, que conlleva la inteligencia artificial o su desarrollo como grandes riesgos. Por eso la ley tiene un principio de establecimiento de riesgo a la hora de acercarse a la regulación, plantea lo que es un riesgo inasumible y por lo tanto un uso que no se podrá utilizar dentro de la Unión Europea y después una escala de riesgos, desde el alto riesgo hasta el riesgo inexistente a priori, pero que tendrá que marcar muy probablemente también o tendrá que enmarcarse dentro del cumplimiento de una serie de principios y valores de la Unión Europea. Dentro de todo eso hay cuestiones que sí afectan directamente a la cuestión de la propiedad intelectual, pero que no da tampoco una resolución práctica. Y comparto contigo la primera de las reflexiones en cuanto a que ya no solo tenemos que hacernos preguntas, porque esto va tan rápido que necesitamos algunas respuestas cuanto antes. En cuanto a la propiedad intelectual, lo único que define la norma o cómo puede afectar esa norma son obligaciones frente a estos modelos generativos o modelos de lenguaje, que tienen que ver sobre todo con la transparencia, es decir, con que den cuenta de qué datos se han utilizado, sobre todo datos o bien licenciados o bien sujetos a propiedad intelectual se han utilizado para el entrenamiento de los modelos. Se establece además un registro de carácter europeo y algunas otras obligaciones. Pero esto no significa que se vaya a arreglar ninguno de los problemas. Hay que tomar más decisiones. Esto es una reflexión que podemos generalizar a todos los ámbitos. Es decir, el reglamento de inteligencia artificial no viene a solucionar cada uno de los retos que plantea esta utilización o esta implementación progresiva, sino que sectorialmente va a haber que adaptar algunas de nuestras normas. Y ahora voy a bajar a la primera de las normas, la ley de mercado o la directiva del mercado único digital o conocida como directiva de copyright, que efectivamente, desde el punto de vista de un jurista, yo soy jurista, si hacemos una interpretación o histórica o teleológica, evidentemente no estaba pensada de ninguna forma para una situación como esta. Pero hago un paréntesis, es que tampoco la ley de inteligencia artificial, el borrador de la ley de inteligencia artificial estaba prevista para la irrupción de estos modelos generativos con esta potencia. Antes bien, tuvimos que parar el trabajo de negociación dentro del Parlamento, retrotraernos casi al primer punto y pensar en cómo se enmarcaba estos modelos, cómo se enmarcaban dentro de la regulación. Y por eso tienen un tratamiento tan específico. Cuando los desarrolladores de los modelos se quejan de que hemos hecho una solución ad hoc y que hemos roto el principio de uso de la inteligencia en función de un control sobre la tecnología en sí, tienen razón. Se han entendido que es una tecnología tan potente, tan excepcional, que necesitaba algunas medidas de precaución por sí mismas y por lo tanto se han establecido estas obligaciones. Pero, y ya yendo a lo mollar y quizá ya anticipando lo que creo que pueden ser algunas soluciones o algunas de las decisiones que hay que tomar. Yo abogo directamente y donde puedo, ya lo estoy diciendo, abogo directamente por una reforma lo más celérica posible de la directiva de copyright, porque efectivamente esta minería de datos tenía un fin que era el desarrollo de la ciencia y de la humanidad, o el desarrollo de la investigación. Pero por más que, como decía el ponente anterior, estemos ante modelos que son prototipos y modelos que están en desarrollo todavía en este momento, bien es cierto que ya a día de hoy funcionan como grandes competidores en el mercado. Ya empiezan a poner en peligro algunas profesiones y algunos desempeños desde el punto de vista del trabajo intelectual a día de hoy, y todavía no están desarrollados del todo. Yo soy, por ejemplo, por cierto, ya que comentabas, yo soy de los que cree que no estamos tan lejos de la conciencia artificial, pero bueno, todavía no estamos ahí. En cualquier caso, si eso es así, estamos hablando de usos ya comerciales y de una afectación importante en el ámbito ya, como digo, de los desempeños de profesiones y dedicaciones intelectuales. Y, por lo tanto, esto tiene que estar regulado en la directiva y, de alguna forma, tiene que haber una matización de esa excepción de minería de datos cuando hablamos de datos que tengan propiedad intelectual. E ítem más. Creo que tenemos que empezar a hablar también,
de una cierta compensación por la utilización que ya se ha hecho de esos datos en el entrenamiento de los modelos, porque sin esos datos hubiera sido imposible que estuviéramos en este momento, en este punto, desde el punto de vista de la maduración tecnológica. Y en cualquier caso, como digo, la directiva y esa excepción no estaba pensada para esto, nunca lo estuvo. Es verdad que la propia directiva planteaba o plantea un truco, ¿no? Que es lo que te aducen también los desarrolladores de este tipo de modelos cuando planteas esta serie de cuestiones, que es verdad que el titular podía haberse opuesto, es cierto, pero bueno, en fin, yo no sé quién, conozco un montón de tecnólogos que, voy a decir, 6 meses antes de la irrupción de ChatGPT, me decían que la tecnología iba a tardar muchísimo más en llegar. Es decir, ¿quién podía anticipar estas circunstancias, menos como tenedor de derechos de propiedad intelectual, para poder abstenerse o para poder oponer su utilización, que por cierto ya se estaba haciendo desde hacía mucho tiempo sin que lo supiéramos, en cuanto al desarrollo de los modelos? Y aquí voy a terminar, porque si no me voy a extender demasiado y voy a hablar de demasiadas cosas y esto va a ser un marasmo. Pero nos has dicho algo que la Federación de Editores de España, el Gremi, por supuesto, y la propia Federación Europea defendemos, que es precisamente... Yo utilizo a veces, es una burda imagen, pero yo utilizo la imagen de un cocido. Digo, esto es un cocido clásico. La primera digitalización agarró todos los contenidos de la humanidad y para el beneficio de la humanidad los volcó. ¿Saben eso de que el cocido, el primer vuelco, segundo vuelco, tercer vuelco? Bueno, pues ahora estamos en el segundo gran vuelco y está pasando exactamente lo mismo de forma agravada. Es decir, todos los contenidos de la humanidad, Iván y yo coincidimos en el patronato, en el Real Patronato de la Biblioteca Nacional, y a la Biblioteca Nacional se le está diciendo, en función de la directiva, deme usted todo lo que tenga, todos los registros sonoros, videográficos, etc. Pero por seguir por un momento con el mapa, Europa se está moviendo, y además hay un relativo liderazgo español y concretado en ti, es la realidad, las personas ayudan en esto, pero estamos en un contexto global donde China va por su lado, evidentemente, y es otra cosa. Nos va a venir a visitar en el próximo LIBER el viceministro de Cultura chino, que no sabemos... Es muy buena idea. Es muy buena idea, pero no sabemos qué quiere. O sea que... Y bueno, y en el otro lado está Estados Unidos, que es verdad que la administración Biden parece que también tiene interés en esto. El mundo sajón ya sabemos que es muy distinto. Ahí se han cruzado varias denuncias, hay varios litigios ya en marcha, de autores de todo tipo, no solo autores de texto, sino autores también musicales, por ejemplo, y en el Reino Unido, The Guardian, que es uno de los abanderados en el mundo de la prensa de mantener los derechos y no dar los derechos a, bueno, en este caso a OpenAI, o como lo queramos llamar, a GPT. Pero claro, lo que me parece que está muy parado, y me temo que es así, es la posibilidad de un acuerdo Estados Unidos-Unión Europea. Es algo que se había hablado, me daba la sensación, bueno, o leímos todos, que parecía que la administración Biden abría la puerta a la Unión Europea, pero eso no existe. La regulación va a ser europea, no hay visos de que haya una concertación mundial en este tema. No, y sí, al mismo tiempo. Quiero decir, creo que el diálogo existe. Existe este instrumento de diálogo transatlántico entre los dos grandes ejecutivos, la Comisión Europea y el gobierno norteamericano, que se tendría que centrar además fundamentalmente en cuestiones de carácter digital. Pero creo que estamos muy lejos de tener unas bases comunes. Lo que sí he percibido en estos últimos 2 años y pico, he tenido la ocasión además de ir a Estados Unidos en alguna ocasión y tener además interlocución no solo con responsables públicos de la administración americana, sino también con parte de estas empresas. Lo que sí me da la sensación es de que está cambiando el paradigma, y eso en sí es una buena noticia. Es decir, ya se está viendo con mucho interés, antes con perplejidad, cuando no con cierta sorna, el intento de regulación de la Unión Europea de la inteligencia artificial. Ya se está viendo con interés. Ya se está empezando a decir que de alguna forma estos principios que nosotros por lo menos enmarcamos dentro de nuestros objetivos tendrían que estar también recogidos en la regulación, una gran regulación
americana, pero en cualquier caso están muy lejos, entre otras cosas porque también tenemos un derecho diferente, tenemos una raíz de derecho diferente, y es verdad que muchas de estas grandes preguntas a las que intentamos nosotros dar respuesta con nuestra regulación se están planteando de forma práctica y dramática en los tribunales ya de forma directa. Es decir, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con lo que acabábamos de hablar, ¿no? Es decir, con la utilización de datos de propiedad para el entrenamiento de modelos, con la utilización de ChatGPT o de este tipo de herramientas generativas en algunos ámbitos también para sustituir algunas profesiones. Uno de los elementos, por ejemplo, que está ahora puesto encima de la mesa en la opinión pública, no sé si lo han visto, es precisamente esta huelga que hay en Hollywood y que tiene que ver, además de con las condiciones de los propios guionistas, que creo que es uno, además, que me es muy apreciado ese sector, por motivos que algunos conocen. Creo que es uno de las profesiones artísticas más afectadas a cortísimo plazo por la reducción de los modelos, pero también por la utilización de los derechos de imagen de actores y actrices fallecidos en el futuro. Es decir, todas esas cuestiones va a haber que enmarcarlas dentro de una regulación específica. Bueno, pues ellos lo van a resolver vía contencioso en los tribunales, ya veremos en qué sentido. Pero bueno, intentando responder de verdad la pregunta, el diálogo existe. Es muy probable que nos pongamos de acuerdo después de que salga la regulación europea en algunas cuestiones básicas, y creo que también es probable que nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones básicas con China. Y digo más, hay un protocolo aprobado por el gobierno chino de hace aproximadamente, y además lo pueden buscar en la prensa porque yo creo que se publicó, de aproximadamente hace 4 o 5 meses, precisamente en la utilización de este tipo de modelos, que es muy interesante porque los principios que se enuncian son muy similares a los que planteamos nosotros en la ley de inteligencia artificial y algunos de los que ahora mismo estamos defendiendo tú y yo en nuestra conversación. Bien es cierto que, claro, en todo lo que afecta al sector privado, el gobierno chino puede hacer lo que quiera, eso es lo que pone el protocolo, pero bueno, en cualquier caso, creo que es perfectamente posible que nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones muy básicas, unos y otros, entre otras cosas, porque todos, al final, todos estamos afectados de una manera o de otra y todos necesitamos cierto grado de protección y de orden en la utilización de estos modelos. Claro, lo último que publicó The Guardian, vamos por un momento al plano económico, es que OpenAI, o sea, OpenAI o como queramos, el propietario de ChatGPT, que su valoración estaba ya en $1.000 millones, que sus beneficios mensuales estaban entre los 80 y 100 millones de dólares y que, por supuesto, no solo eran los beneficios de utilizar la herramienta tecnológica, sino que también, de nuevo, había todo el tema de la privacidad, de que le cuentas o le preguntas o para qué diablos lo utilizas. Claro, el factor económico es fundamental, pero el factor económico sigue jugando a favor de Estados Unidos. Todo esto viene de Estados Unidos. Todas las distintas inteligencias artificiales generativas que se han producido, si yo no estoy despistado, no hay ninguna que en estos momentos sea de raíz y pertenencia europea. O sea, por eso, insisto, es una especie de segundo vuelco que nos lleva a un mundo digital con sus problemas de desigualdad, con un planeta donde hay gente que sigue sin acceso a Internet, pero un mundo nuevo. Vamos a los derechos morales, si te parece, porque claro, esto es una herramienta para escribir, pero nadie te dice que tenga derechos morales, es una herramienta que utiliza el autor. Sin embargo, una de las discusiones es si va a haber derechos de la propiedad intelectual vinculados al derecho de autor. Y ahí tal vez tendríamos que explicar que efectivamente el modelo es muy distinto, que la Convención de Berna la firman los norteamericanos un año más tarde, que ellos carecen prácticamente de entidades de gestión colectiva que no sean entidades de lucro privado, es su propio modelo también eso, y que nosotros, sin embargo, sí que estamos defendiendo las entidades de gestión colectiva como solución europea a todo esto, y que intentamos establecer un principio que es todo contenido protegido y que tiene un autor titular, antes de ser utilizado, debe remunerarse. Y algún día entenderán los grandes monstruos, Google especialmente, que les es más conveniente pactar una remuneración que no ir encadenando pleito tras pleito tras pleito. Pero bueno, estamos en ese jardín. ¿Eso crees que el posible nuevo reglamento desbrozará parte de ese jardín o...?
OpenAI, los pobres, además están ganando 1.000 millones, pero no tienen ánimo de lucro, así que claro, no ocurre nada. Es a beneficio de los huérfanos y los claro, pobres de solemnidad. No pasa Eso, nada, cuando pagamos la licencia progresa. para utilizar el DALI y tal, que sepan que no va a los bolsillos de nadie. Bueno, yo estuve, permíteme comentar esta anécdota, porque estuve hace como 3 meses en San Francisco, y tuve, la ocasión de hablar con varias de estas compañías. Estuve con OpenAI y les planteé directamente el problema de las profesiones creativas, ¿no? Es decir, si habían pensado algún tipo de marco ético en el sentido de una utilización más sostenible con la creatividad o con la continuidad o la continuación de la creatividad humana, ¿no? Tengo que decir que de todas las compañías con las que hablé, los únicos que sí entraron en la reflexión fue OpenAI, y eso es cierto, aunque luego es todo propiedad de Microsoft, por mucho que digan que no, pero bueno, en cualquier caso es una fundación a priori y se supone que defienden un fin más elevado en última instancia. Bueno, ellos me plantearon, te lo comentaba ahora fuera, ellos me plantearon que estaban estudiando la posibilidad de un compromiso de que del modelo ChatGPT no reprodujera en ningún caso en estilo o simulando el estilo de algún artista que estuviera vivo todavía, ¿no? Bueno, digo, por no entorpecer, digamos, el desarrollo de sus carreras, bueno, en fin, me parece que al final son peanuts, como dicen ellos, pero bueno, por lo menos están en esa reflexión que a mí no me parece que sea poca cosa. En fin, volviendo a la materia de la regulación, efectivamente, hay una primera reflexión que hay que hacer, es cuál es el carácter que van a tener las obras intelectuales realizadas, intelectuales ya es mucho decir, intelectuales artificialmente realizadas por los modelos generativos, qué tipo de protección les vamos a dar. De momento se supone que no tienen ninguno, es decir, que si tú utilizas cualquier tipo de herramienta y te hace un dibujo, pues el dibujo es propiedad de ti mismo y ya está. Pero es cierto que, en primer lugar, hay que desbrozar algunos ámbitos que necesitan deslinde. Por ejemplo, hasta qué margen de interacción de la máquina se va a considerar una obra humana o una obra artificial, y pongo un ejemplo muy fácil. Quiero decir, si vas a escribir una pieza cualquiera por parte de un escritor o por parte de un periodista y utilizas una de estas herramientas para ayudarte en la escritura, ¿hasta qué porcentaje, hasta qué margen se va a considerar obra tuya o se va a considerar ya producido por inteligencia artificial? Porque claro, al final el porcentaje también será una convención, va a ser muy caprichoso, es decir, ¿cuánto? El 80% de la realización, el 90%, ahí hay un mundo un poco evanescente, ¿no? De dónde vamos a situar una cosa y la otra. Pero bueno, en cuanto a lo que serían ya, y esa es la pregunta, las obras realizadas de manera exclusiva por este tipo de inteligencias, bueno, se está abogando por parte de algunos juristas y algunos legisladores en cuanto a realizar una clasificación o una categoría nueva para este tipo de producciones, es decir, producciones que tienen o tendrían contenido artístico, si es que se puede entender así, contenido artístico, pero que no están realizadas por una persona y que en cualquier caso necesitarían protección. Bueno, efectivamente, en derecho continental creo que es imposible pensar en que se les acoja el Estatuto de Derechos Morales, pero algún tipo de protección tendrá que tener, ¿no? Esto de los derechos morales tiene muchas más derivadas, y yo creo que puede ser parte de la solución de algunas de las cuitas que tenemos ya en lo inmediato. Y también te comentaba afuera, hace muy poco tiempo, por ejemplo, no en el ámbito del libro, de la literatura, pero hace muy poco tiempo estuve con un sindicato de dobladores de cine y dobladores de series, ¿no? Claro, y me comentaban que su situación es terrible, porque ya los modelos están ya tan desarrollados que sin una grandísima calidad, pero que ya en cualquier caso es perfectamente posible replicar voces con cierta calidad, para poder producir mucho más rápido, mucho más barato por parte de las plataformas estos doblajes en los sitios donde todavía utilizamos el doblaje, ¿no? Claro, yo les dije en aquel momento que curiosamente todavía no se lo habían planteado, que claro, aquí funciona el derecho de integridad de la obra y ese es un derecho inalienable. Luego, si el autor considera que la calidad con la que se expone la obra no es suficiente, es derecho del autor decir que no se puede publicar, o que no se puede pasar en streaming una determinada obra si no tiene un doblaje adecuado. Esa es creo una vía posible que se podrá utilizar o que se puede utilizar en algunos ámbitos, pero que bueno, que en cualquier caso no deja de ser un parche de primer minuto
a una situación que necesitan una solución mucho más profunda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, a ver, tú has llegado ahora, pero escuchando las intervenciones de Carrión y de Gañetti y de Javier Aparicio, pues una de las cosas que a mí es inevitable que me venga a la cabeza es que al final lo que se necesitan es editores, que es algo que constantemente, o sea, probablemente tendremos traducciones automáticas, doblajes automáticos, incluso ese sueño de la escritura automática de los surrealistas, aquello de Lautréamont, ¿no? El encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección. Claro, antes para eso la gente se drogaba, pero ahora... Claro, ahora... Claro, la máquina... Sí, el cacharro puede repartir cartas, pero eso al final va a necesitar la intervención de un creador humano que edite, tutele o de alguna forma diga si esta obra es mía. Tampoco inventamos nada nuevo. Si hablásemos de algunos pintores, y hay uno que has mencionado, pues en algún momento se dice que lo único que conservaba era la capacidad de firmar y que eso era lo que permitía pues que la obra tuviese valor en el mercado. Es decir, que en fin, ahí estamos en un momento... Pero claro, pero de nuevo estamos en esa bisectriz, en ese parteaguas, que es entender que el derecho de autor y por lo tanto la propiedad intelectual forma parte de los derechos humanos reconocidos. No está en la Declaración de los Derechos del Hombre, pero sí en la Declaración de 1793 de la Asamblea Francesa, figura en la Carta de las Naciones Unidas y en fin, el tema es el derecho moral. Y esto sí que entra en un lugar nuevo en el cual tú dices, yo no veo tan lejos que las máquinas puedan tener conciencia. Bueno, de momento no la tienen, por suerte. Recordemos, si vamos al mundo de la ficción, recordemos que Skynet, lo de Terminator, en el 23º día toma conciencia y decide exterminar a los humanos. O sea que si toman conciencia, no les entreguemos las armas. Porque eso, mejor que no, claramente. Porque pueden llegar a la solución correcta, que es eliminarlo, ¿no? Claro, por eso. Puede ser complicado. Pero, ¿tú crees que va a preservarse el derecho moral? Esa visión de... a ver, yo creo que sí, que hay resquicios como son efectivamente la integridad de la obra. Es una de las cosas que llevamos los editores mucho tiempo diciendo no puede usted trocear la obra como quiera, no puede mutilarla, no puede alterarla, pero claro, también hay editoriales que en el mundo sajón, sobre todo ahora mismo en la exacerbación de lo políticamente correcto, están eliminando las partes que creen nocivas para la infancia de cuentos infantiles. O sea, bueno, estamos viendo un mundo, ¿no? Es otro problema, pero todo está en el mismo paquete y todo mezclado. Entonces, ¿crees que sí, que el derecho moral... Bueno, estamos sujetos a una gran presión desde hace mucho tiempo. Esto lo sabes tú mejor que yo, porque estás constantemente en la barrera, ¿no? Conteniendo constantemente el agua que viene. Estamos recibiendo una grandísima presión para que se subvierta de alguna forma o se desvirtúe el ámbito de protección de derechos de propiedad intelectual del derecho continental. Y en ese sentido, por ejemplo, antes de que incluso irrumpieran esta serie de modelos, tenemos estos conocidos como buyout contracts, ¿no? Estos contratos que despojan de cualquier tipo de derecho a los autores a cortísimo plazo en favor de estas grandes compañías a cambio de una determinada cantidad y aprovechándose pues eso, de la posición de absoluta superioridad que tienen en la negociación, con el truco tan sencillo de simplemente remitirse al derecho anglosajón, remitirse al derecho de Estados Unidos. Esto en el ámbito del audiovisual está pasando constantemente. Y por más que alarmamos sobre esta cuestión, yo no sé cuántas veces le he preguntado ya al comisario Breton sobre este asunto, porque parece un poco ridículo. Es decir, hombre, aquí hacemos leyes en la Unión Europea y tenemos un sistema de tuición, además sofisticado, sostenido en el tiempo y además, por cierto, cumpliendo uno de los valores fundamentales de los principios de la Unión Europea, que es la diversidad cultural, y resulta que simplemente con una llamada al derecho extranjero pues nos lo saltamos. Y digo dentro del territorio de la Unión, ¿no? Es decir, eso tiene que tener una solución inmediata ya, porque creo que además es una vergüenza desde el punto de vista incluso de la soberanía. Pero, dicho lo cual, efectivamente tenemos, como decía, una grandísima presión y uno no sabe hasta dónde va a poder llegar. Pero hasta ahora la hemos soportado, más o menos, ya digo, con algunas
con algunos amagos y con algunas cuestiones que luego hemos ido corrigiendo en el tiempo, hemos sido capaces incluso de retrotraernos al momento adecuado. Recuerdo el debate que hubo en este país con el asunto del canon por copia privada, por ejemplo. Yo creo que nadie anticipó cuando se perdió que se iba a recuperar y al final conseguimos recuperarlo. En fin, no lo sé, no sé en qué tiempo estamos, sé que estamos recibiendo una grandísima presión, pero también digo que hasta ahora creo que, al menos desde la Unión Europea, se va en la dirección correcta. En cuanto a la regulación que estamos haciendo sobre todo el ámbito del fenómeno de digitalización de la sociedad, vamos en el sentido correcto. Y no solo la ley de inteligencia artificial, antes he citado, efectivamente estoy trabajando también y trabajé en la ley de datos que hemos aprobado, en la directiva de servicios digitales, en la directiva de mercados digitales. Yo creo que tenemos un corpus legislativo muy adecuado a los principios que decimos defender y a la protección de nuestra cultura y de nuestra diversidad. Luego veremos si, desde el punto de vista ya político, somos capaces de resistir determinadas presiones, claro. Vale. Dos cosas muy rápidas, porque seguro que habrá muchas preguntas y que querrán ustedes preguntarle cosas a Iván García del Blanco. A ver, una que tiene que ver con este país nuestro, ¿no? El pasado sábado 2 de septiembre se publica en el Boletín Oficial del Estado y es el primer país de la Unión Europea que lo hace. La creación ya había sido anunciada de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Al mismo tiempo, y curiosamente, aparece una licitación del Ministerio del Interior diciendo que en las zonas rurales, en Tuleón, donde tú vienes, la Guardia Civil abre un proceso de contratación de una inteligencia artificial para que avatares de Guardia Civil, hombre y mujer, atiendan posibles denuncias en medios rurales donde desaparecen las casas cuartel. Bueno, a mí la coincidencia me parece extraordinaria. No sé si estamos a la avanzada o en pleno retroceso. Ahora, si la inteligencia artificial ha llegado a la Guardia Civil, aparte de que parezca un chiste, significa que va en serio, porque vamos. No conocía este segundo, tengo que confesar, no lo sabía. No, búscate la noticia. Pues lo buscaré. Es una licitación modesta, de 600.000 euros, bueno, con lo cual dices, a ver, no va a dar para muchos guardias civiles. En sí mismo, pero la creación de la propia agencia y la decisión política de crear la propia agencia, yo creo que es una muy buena noticia. Y en esto, por fin, estamos a la vanguardia en la Unión Europea. Somos los primeros que hemos tomado esa decisión, los primeros que tendrán, además, la agencia. Y la agencia, además, será residente de prácticamente todo lo que es el ejercicio de aplicación de la directiva, del reglamento de inteligencia artificial, que es de aplicación directa y de lo que se desarrolla. Es decir, que en cualquier caso la agencia tendrá un funcionamiento incipiente en un determinado al comenzar, pero yo creo que será una de las administraciones más potentes desde el punto de vista de los recursos y de las personas que trabajan en ella dentro de la administración española, por la propia dinámica de los acontecimientos y las necesidades. Y en ese sentido tengo que decir también que una de mis grandes batallas desde hace 5 años que estuve peleando con la primera propuesta legislativa sobre ética en inteligencia artificial es crear una agencia similar a nivel europeo. Al final se ha quedado un poco troceada y se va a llamar Oficina de Inteligencia Artificial, entre otras cosas porque a los alérgicos a la burocracia les parecía que otra agencia de alguna manera dañaba su sensibilidad y tenía que llamarse de otra forma, pero bueno, en cualquier caso es el trasunto de lo que estoy seguro de que acabará siendo una gran una gran agencia de inteligencia artificial a nivel europeo. Y mi ultimísima pregunta muy concreta. ¿Tú eres partidario de que en todo aquello que intervenga la inteligencia artificial se marque? Es decir, que no nos engañen, que no hablemos con un avatar que parezca que nos entienda y nos comprenda y no nos avise de que es un avatar creado por inteligencia artificial, y que cuando vemos una imagen haya una especie de marca que diga, una marca de agua, llámalo como quieras. ¿Eres partidario? Absolutamente, y la ley contemplará además esa obligación, y digo más, no solo soy partidario de eso, sino que en el ámbito de la cultura hay algunas entidades o algunas sociedades que no entendían tan bien que defendiera, y lo he defendido y finalmente estará en el texto, que también se señalara cuando se estaba siendo objeto como observador de una inteligencia artificial en una obra artística. Y me refiero fundamentalmente al ámbito del audiovisual. Creo que está muy claro, y eso nadie lo pone en duda, que cuando estemos ante una noticia se señale efectivamente que está siendo generada por inteligencia artificial, pero creo que también es importante que incluso en obras de ficción, en videojuegos,
en películas, en series, se nos diga claramente que se utilizan también inteligencia artificial y que se utilizan lo que se llaman como deepfakes, que por cierto es una palabra horrorosa. Ya estamos buscando algún tipo de palabra en castellano, si puede ser, porque es una palabra que aborrezco, porque además ya creo que ya tiene un sentido negativo en sí misma esto de deepfake. Digo que por lo menos seamos conscientes de que se utilizan esa serie de técnicas también cuando estamos viendo una película o estamos viendo un videojuego, porque creo que los seres humanos o que el cerebro humano, y además por propia experiencia, porque lo veo y he tenido, como digo, ocasión de interactuar mucho con este tipo de... El cerebro humano tiende a normalizar con mucha facilidad o en adaptar a términos humanos cualquier tipo de interacción con este tipo de tecnologías que están además pensadas fundamentalmente para engañarnos, para simular que son humanos, ¿no? Entonces, sí, va a haber esa obligación y también, como digo, en el ámbito de las artes, es decir, para que cuando veamos al Papa con ese precioso abrigo blanco de Gucci, sepamos que es una creación de inteligencia artificial. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, Toni, si te parece. ¿Te parece estos últimos 5 o 6 minutos? Damos paso a la voz del público, si te parece. Mira, tenemos una pregunta para Iván García del Blanco, un poco muy particular. Dice, siempre he considerado el ajedrez como algo admirable y un ejemplo de la máxima capacidad intelectual. Usted es un jugador de ajedrez profesional. ¿Qué reflexión le mueve el que las máquinas sean mejores que los humanos jugando al ajedrez? ¿No deberíamos sentir respeto ante esas máquinas en lugar de rechazo? Bueno, profesional no soy porque hubiera pasado mucha hambre, afortunadamente no. Pero bueno, sí he jugado a cierto nivel y sigo practicando. Bueno, hace mucho tiempo que las máquinas son infinitamente mejores que los humanos jugando al ajedrez. Y de hecho, la lógica del ajedrez se ha utilizado mucho en investigación en inteligencia artificial. Pero el ajedrez, para que a veces nos demos cuenta también del valor que tienen las cosas y de la potencia intrínseca que tienen las cosas que a veces nos parecen más sencillas. El ajedrez es tan complejo en el fondo, tiene tantas posibilidades, tantas variables, que todavía no hay una inteligencia artificial ni una supercomputación que haya sido capaz de desentrañar completamente el juego. Es decir, que todavía yo creo que mientras haya eso, hay esperanza. Y efectivamente ha habido cambios en cómo juegan los motores de inteligencia artificial al ajedrez y cómo jugaban. Es decir, antes ganaban fundamentalmente al ser humano por pura matemática, por puro peso específico de la capacidad que tienen y la velocidad que tienen a la hora de calcular. Pero hace no demasiado tiempo, pero hace tiempo que han incorporado también lo que nosotros los ajedrecistas llamamos concepto, ¿no?, a la hora de jugar. Es decir, es algo parecido a la intuición y está basado en el conocimiento, es decir, de alguna forma la reacción instintiva ante esquemas más o menos conocidos, que tiene que ver más que con el cálculo, con lo que creemos que puede ser un futuro cierto en el desarrollo del juego. Bien, pues eso ya lo hacen las máquinas también. Son capaces de tener un concepto como el mejor gran maestro con mejores fundamentos de la historia, ¿no? Efectivamente es para tenerle respeto. Yo les tengo muchísimo respeto a las máquinas y en este caso a la inteligencia artificial. Aquí otra pregunta que dice, ¿legislar en Europa para empresas americanas no es predicar en el desierto? No, todo lo contrario, es protegernos, ¿no? Yo creo que estamos legislando en defensa propia. Lo hemos hecho con los datos, que es una carrera que lamentablemente perdimos, pero que no queremos volver a perder. Es decir, sabemos que, por ejemplo, con el desenvolvimiento de lo que es el Internet de las cosas, vamos a multiplicar los datos disponibles por 5 y, por lo tanto, ahí hay un gran mercado al que podremos acceder. Y para poder acceder y competir con estas empresas norteamericanas necesitamos un ámbito de protección, y eso es lo que hace fundamentalmente la ley de datos. Cuando ellos, a mí me lo dijeron en Estados Unidos, nos dicen que estamos haciendo una legislación proteccionista. Tienen razón, estamos haciendo una legislación proteccionista. Y en el ámbito de la inteligencia artificial lo mismo, es decir, no tenemos otro remedio. Yo soy de los que defienden que con una ley y con una regulación no es suficiente, que ahora tenemos que hacer una gran inversión, tenemos que apostar por no quedarnos atrás tecnológicamente como nos hemos quedado hasta ahora. Eso no tiene nada que ver con la regulación. Muchos dicen, no, es que entorpecemos el desarrollo. No, esto tiene que ver más con inversión. Es decir, lo que tenemos es que comprometernos a invertir y a investigar al mismo nivel o casi al mismo nivel, porque creo que además tenemos... Hay muchos debates, que no quiero extenderme porque no tenemos tiempo, pero hay muchos debates sobre qué atrae el talento, y yo creo que no es puramente el dinero, también el modelo de vida atrae el talento, y aquí tenemos muchas cosas que decir en Europa, ¿no? Digo por esa parte.
que necesitamos competir invirtiendo, pero al mismo tiempo también protegiéndonos en cuanto a lo que son efectos indeseados que en otras sociedades, incluso la sociedad americana, pueden ser normales, pero que para nosotros civilizatoriamente no lo son. Y yo creo que esa es la clave. Es decir, en eso no estamos haciendo nada diferente en esta materia de lo que hemos hecho con otras materias, como por ejemplo legislación laboral clásica, ¿no? Es decir, es proteger una serie de principios que para nosotros son inalienables y que conforman nuestro modelo de convivencia, ¿no? Pues si os parece, damos paso a la última. ¿Ustedes, para mejorar sus informes y redacciones a la Unión Europea de normas, recurren a la inteligencia artificial? Pues yo de momento no, pero me parece que es una buena idea. No, de momento no, pero estoy seguro de que, ahora fuera de cualquier tipo de chanza, yo estoy seguro de que no solo lo haremos, sino que será un comportamiento habitual en cualquier tipo de profesión intelectual, porque es cierto, por más que estemos hablando todo el rato del riesgo, de los problemas, del reto, es cierto que por otra parte es una solución que tecnológicamente tiene que mejorar mucho nuestra calidad de vida, es que necesariamente tiene que mejorarla y entre otras cosas nos permitirá pues, que cuestiones que tienen que ver con cosas repetitivas, con cuestiones que no requieren una gran reflexión, que nos evitemos todo ese tipo de cosas para poder centrarnos en las cosas más importantes. Yo pongo un ejemplo y con esto termino. Yo, además Daniel lo sabe, o Patrici, que como son amigos, se lo envío cada año. Yo cada año, para felicitar la Navidad, hago un cuento de Navidad. Lo escribo yo, ¿no? Con mayor o menor fortuna, pero lo hago. Me parecía una cosa original, diferente a repetir el mismo mensaje todos los años. Bien, este año he decidido hacerlo con uno de estos motores. Lo voy a hacer así y lo voy a trabajar yo luego sobre lo que me dé Es decir, como ya he probado hacer esto de escríbeme un cuento en el estilo de Edgar Allan Poe, y lo hace, o escríbeme un relato en el estilo de Cervantes. Bueno, pues ya veré qué estilo escojo y voy a intentar escribirlo o reescribirlo luego con el mío propio, ¿no? Pero vamos, creo que lo acabaremos haciendo y que seremos mucho más eficientes haciéndolo además, y que esa es la forma correcta de funcionar. Bueno, gracias. En medio de esta maraña de la IA, tener gente como Iván García del Blanco allí en Bruselas, Daniel, pues nos da cierta tranquilidad, ¿no?, de que al menos tenemos ahí un parapeto, ¿no?, con la que está cayendo. Gracias por haber hecho este viaje hasta aquí, y a todos ustedes, les invitamos a continuar esta tarde. A partir de las 4:30 tendremos una continuación de este bloque de inteligencia artificial en el Fórum Edita. Hasta más tarde.